Salario mínimo 2026, tras decisión del Consejo de Estado. ¿Qué pasaría con el aumento del pasaje de Transmilenio en Bogotá? En la mañana del 13 de febrero de 2026, se confirmó la decisión del magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado, Juan Camilo Morales Trujillo, en la que se suspende provisionalmente el decreto 1469 de 2025, por el cual se estipuló el aumento del salario mínimo legal vigente en un 23%. De acuerdo con el documento de 63 páginas, en la que se justifica la decisión preliminar, el Gobierno Nacional no justificó técnicamente cómo se calcularon las variables de inflación y productividad, por lo que se habría incumplido con requisitos legales y la Ley 278 de 1996. Lo anterior no implica el fin del pago a los colombianos que ganan el mínimo. Este continuará hasta que el gobierno justifique sus argumentos, o se defina qué sucederá con este aumento. Lea también suspensión del salario mínimo de 2026. ¿Qué pasará con el salario integral tras decisión del Consejo de Estado? El aumento del SMLB significó un aumento en el precio del pasaje de TM. Sin embargo, una de las consecuencias del anuncio de Gustavo Petro, a finales de 2025, con respecto al aumento del salario, fue el aumento del costo del pasaje de Transmilenio, que para el año anterior estaba en 3.200 pesos. El alcalde Carlos Fernando Galán decidió que cada pasaje pasaría de este valor a 3.550, aunque antes de que se firmara el decreto presidencial, se tenía estipulado que fuera de 3.450. El sistema debe garantizar su sostenimiento. Crédito Colprensa. El distrito justificó el aumento del costo del pasaje, teniendo en cuenta que muchos empleados de Transmilenio ganaban el mínimo, y que era necesario cubrir parte de esto con este valor, con el fin de que no aumentara el déficit de ganancia que hoy por hoy tiene este sistema de transporte privado-público. En su momento, el alcalde comentó sobre el incremento a propósito de críticas que recibió por su decisión. Gobernar es tomar decisiones y asumir las consecuencias. El sistema de transporte público de Bogotá tiene 35.000 trabajadores, muchos de ellos con una remuneración vinculada al salario mínimo. Por eso, es inevitable que la tarifa del transporte público suba. Y no es solo en Bogotá, sino en la mayoría de ciudades del país. Lea también las reglas que el nuevo salario mínimo de 2026 debe cumplir tras la suspensión del Consejo de Estado. ¿Se reducirá el costo del pasaje de Transmilenio en Bogotá? Luego de que se conociera la decisión del magistrado Morales, varias voces cuestionaron al alcalde de la capital y le solicitaron que de darse una reducción en el mínimo, hiciera lo propio con el costo de cada pasaje en TM. Pero, ¿realmente bajará el precio de cada pasaje si se reduce el mínimo? El Consejo de Estado aclaró que la decisión no cobija necesariamente espacios distintos al salario mínimo. Según el documento público, la suspensión provisional de los efectos del decreto 1469 de 2025 no tendrá ningún efecto sobre las obligaciones y derechos que se calcularon con base en el valor del salario mínimo del año 2026 allí establecido, y que fueron efectivamente causadas o pagadas con anterioridad a la publicación del nuevo acto administrativo que se ordena en esta providencia. El distrito no está en la obligación de reducir el valor del pasaje. Crédito Colprensa. Por lo anterior, se determina que el pasaje en Transmilenio podría quedar en el mismo valor, así exista un cambio en el mínimo, ya que el distrito tiene independencia en actos administrativos, y el precio por pasaje se define por un decreto distrital. Este decreto solo puede ser cambiado por el propio alcalde, como ocurre cada año cuando suele incrementar el costo, precisamente por temas inflacionarios y el aumento del salario mínimo, o por un juez bajo una decisión de anulación. Lea también, Salario mínimo en Colombia 2026. ¿Qué pasará con la próxima quincena tras decisión del Consejo de Estado? ¿Qué factores afectan el costo del pasaje de Transmilenio? Pero el costo del pasaje de Transmilenio no solo tiene en cuenta el aumento o reducción del salario mínimo.
También se realizan análisis sobre el índice de precios al consumidor, dado que la inflación afecta a los costos de consumo de servicios para la operación. Asimismo, se tiene en cuenta el valor de combustible, diésel y gas, que en el último año ha visto un incremento general. Además, el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria debe ser cubierto para que el sistema sea sostenible. En la actualidad, el distrito asume casi el 50% de cada viaje. Se estima que en 2026 el sistema de transporte necesita de 6.9 billones para operar. Lea también, salario mínimo, cómo quedan las tarifas y multas. Transmilenio tiene en cuenta el porcentaje de evasión del pago al momento de cambiar el valor de cada pasaje. Cálculos indican que por año se pierden entre 262.000 millones y 400 millones de pesos. Alrededor de 600.000 personas se cuelan a diario en todo el sistema de transporte. Aunque la cifra de ciudadanos colados pasó del 29,6% en 2022 a 13,5% en 2025.